Buenas tardes. Como saben, hace unos días, muy poquitos días, inaugurábamos la tercera edición del itinerario del programa Prado en Femenino. En 2022 fue la primera, en 2024 fue la segunda y ahora en 2025 inauguramos esa tercera edición dedicada, en este caso, al siglo XVIII y en particular a una reina consorte colosal llamada Isabel de Farnesio. El Prado en Femenino, como saben, uno de nuestros programas más exitosos, muy premiados, muy copiados, muy imitados ya por otras instituciones, y nosotros estamos encantados y orgullosos que se hayan fijado en él, tiene por objetivo revisar, poner en valor, hacer visibles las aportaciones de muchas mujeres a las colecciones del Museo del Prado. Aportaciones sin las cuales nuestra colección, la colección del Museo del Prado, no sería ni de lejos la maravilla, la joya patrimonial que hoy en día es, ¿no? Entonces, enseguida vimos a través de su comisaria, Noelia García, que ahora presentará la conferenciante que impartirá hoy su ponencia, vimos que este tercer itinerario, este tercer programa, debía estar dedicado a esta reina, Isabel de Farnesio, una reina de una educación esmeradísima que llega a España en 1714, formada en múltiples saberes, en múltiples artes, en música, por supuesto, en danza, pero también en pintura. Y una reina que estableció una maravillosa red de diplomáticos, de asistentes, de agentes por toda Europa que le hicieron llegar a coleccionar, solo hablo de pinturas, alrededor de 1000 pinturas, de las cuales 358 forman parte de la colección, nada más y nada menos que 358 forman parte de la colección del Museo del Prado. Escuelas decisivas dentro de esas pinturas, como la escuela italiana, como la escuela flamenca, incorporaciones de obras de Velázquez, de Rivera, de Murillo, por supuesto, su pintor, podríamos decir, favorito, de Teniers también, de Correggio, de Rubens. La lista podía ser infinita, no solo de pintura, sino también de escultura, porque allá debemos también buena parte o la mayor parte de esa colección de escultura de Cristina de Suecia, de la reina Cristina de Suecia, que también forma parte de nuestras colecciones. Isabel de Farnesio, por lo tanto, protagonista de El Prado en Femenino, itinerario comisariado por, como he dicho, Noelia García, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia y una gran amiga ya de este museo. Y itinerario que tiene alrededor del mismo, contextualizándolo, toda una serie de actividades. Este ciclo de conferencias es este ciclo de conferencias que parte del centro de estudios, pero con la cofinanciación, la colaboración de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, a quien queremos agradecer una vez más todo su apoyo, el apoyo diario y constante que nos dan, pero itinerario que junto con el ciclo de conferencias también se reforzará con una gran cantidad de actividades que se irán programando a lo largo de los próximos días, como por ejemplo encuentros con la comisaria, como por ejemplo un curso para profesorado, muy importante, una editatona, un concierto, cantidad, como digo, de actividades a lo largo de los próximos meses que pueden seguir en nuestra web. Son 4 conferencias las que componen este minicurso, la que se da hoy día 3, la que se dará el día 10, la que se dará el día 13 y la que se dará el día 17. Y para presentar esas conferencias, para presentar todo ese curso y para presentar a la conferenciante que hoy nos acompaña, si les parece, vamos a dar la bienvenida a Noelia García. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
Pues como muy bien ha indicado Alfonso Palacio, el director adjunto, pues la verdad es que este tercer itinerario es un proyecto ambicioso que no solamente nos acerca al recorrido dentro de la colección permanente, sino a un amplísimo programa de actividades, como muy bien ha explicado, que se inicia hoy, esta tarde, con este ciclo de conferencias que de alguna manera lo que pretende es acercarnos, en primer lugar, a la figura de la reina Isabel de Farnesio y, en segundo lugar, a los tres ejes fundamentales, a las tres aportaciones fundamentales de la reina a las colecciones del Museo del Prado. Por un lado, la colección de escultura clásica, procedente de la reina Cristina de Suecia, será una conferencia impartida por Manuel Arias. En segundo lugar, Murillo, la reina será la responsable de incorporar la obra de Murillo a la colección real. Esa conferencia la impartirá Elena Cenalmor. Y por último, y relacionado con todo lo que es esa comisión de ese gran proyecto escultórico, pues el museo, en el Gabinete de Dibujos y Estampas, custodia el cuaderno de Aiello. El cuaderno de Aiello son 59 dibujos que ilustran esa colección de escultura, de la que la reina encargó realizar el primer catálogo ilustrado que se hacía en la colección real española. Un catálogo ilustrado que no vio la luz porque no adquirió, a criterio de la reina, la calidad suficiente, y la soberana pidió que quedara archivado en la sección primera del Archivo de Estado. Pero, sin embargo, acompañando ese gran proyecto, se realizó también un saggio, que es pues, una especie de resumen de guía abreviada, y 59 dibujos que ilustraban esas obras. Esos 59 dibujos los tenemos en el Prado y la encargada de dar la conferencia para contarnos esa maravillosa historia será la profesora Mercedes Simal. Por tanto, la figura histórica y tres pilares fundamentales, tres aportaciones básicas a las colecciones del museo que van a conformar este ciclo de conferencias. Y la primera de ellas tenemos la gran fortuna de contar con la profesora María Ángeles Pérez-Semper, que también ha participado en la pieza documental que aprovecho para señalar que se va a presentar aquí en este mismo auditorio el día 15 de este mes, y en la que participó en las grabaciones y en el documental que podremos ver. María Ángeles Pérez-Semper es catedrática emérita de la Universidad de Barcelona, especialista en historia moderna, y ha sido durante años directora de este departamento. Es, además, correspondiente por Barcelona de la Real Academia de la Historia. Ha sido presidenta de la Fundación Española de Historia Moderna entre el año 2010 y 2014. Ha sido directora de 6 proyectos de investigación, lo que nos da buena cuenta de lo que es su trayectoria investigadora, avalada por una veintena de monografías y más de 200 artículos y capítulos de libros dedicados a sus distintas líneas de investigación. Entre ellas, una de las principales, si no la principal, es estudiar el estudio de la historia de la monarquía hispánica y, en concreto, la historia de las reinas. Por supuesto, la Isabel de Farnesio, que podemos decir, sin lugar a dudas, que es la máxima especialista. Así que para nosotros es una suerte, es un privilegio contar con ella para iniciar este ciclo de conferencias y este programa de actividades. Muchas gracias. Buenas tardes, muy bienvenidos todos. Y lo primero que quiero decir es dar las gracias de una manera emocionada por estar hoy aquí, todas las personas que lo han hecho posible, porque, en fin, el Museo del Prado es un prestigio artístico, cultural, histórico, que, en fin, yo adoro. Y además, para hablar de Isabel de Farnesio, que es una mujer a la que yo le he dedicado mucho tiempo de mi investigación y que para mí pues, significa mucho porque ha sido siempre muy gratificante descubrir su vida, sus obras, en fin, y la cantidad de vertientes que se pueden, en fin, incorporar al hablar de ella como mujer y de ella como reina. Es una princesa parmesana, una princesa que pertenecía al linaje de los Farnesio. Su padre era Odoardo Farnesio, pero murió muy tempranamente, ella era muy pequeñita, y entonces su madre, Dorotea Sofía de Neoburgo, se casó con el sucesor, que era otro hermano menor, Francesco María.
Y la verdad es que Francesco y Dorotea pues serán verdaderamente los que actuarán como gobernadores de los ducados, que además con notable acierto, pero además fueron sus padres, porque aunque él no era realmente su padre, pues la verdad es que siempre, diríamos, actuó como si lo fuera. Aquí tenemos unas imágenes de Dorotea Sofía, de el que verdaderamente era su padre en este grabado más pequeño, y luego en el cuadro mayor pues el que será su tío y actuará como padre. Los años que ella vivió en Parma pues fueron muy bien aprovechados. Ella vivió en el Palacio de la Pilota en Parma y también pasaba muchas temporadas en el Palacio de Colorno, y recibió una esmerada educación de acuerdo con lo que era apropiado para una princesa en aquella época, porque con esto también se han dicho muchas cosas. Naturalmente que no fue a la universidad, pero que efectivamente recibió la formación muy refinada, hablaba varios idiomas, tenía un gran interés por recibir nuevos conocimientos, era una mujer curiosa, inquieta, pero además, sobre todo, algo que la marcaría y que le dará una personalidad como, en fin, el Museo del Prado demuestra, que es la importancia de la cultura y el gusto por las bellas artes. Aquí tenemos el Palacio de la Pilota en Parma y aquí tenemos Colorno. Y aquí un retrato de ella cuando era una niña. Isabel fue la segunda esposa de Felipe V. Felipe V se quedó viudo de su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, e inmediatamente buscó una nueva esposa. Fue un enlace desigual, porque la dinastía Borbón estaba pues muy por encima de lo que podían ser los Farnesio. Era un matrimonio como tantos de la época, o todos los de la época, por razón de Estado. ¿Por qué? Pues porque España, no solamente Felipe V y no solamente luego el interés que ella tendrá, toda, diríamos, no sé, eran muchos los intereses en España de la sociedad en aspectos muy variados, por regresar a Italia. Se había perdido Italia después de siglos en la Guerra de Sucesión, pero no se conformaban. Y entonces buscaron este matrimonio porque Elisabetta, como la llamaban entonces en Parma, tenía derecho a la sucesión de Parma y también de Toscana, de los Farnesio y de los Medici. Esto no eran los territorios que había perdido España en la guerra, pero sí era una manera de poder estar sobre, en fin, la mesa diplomática de negociación y poder de esa forma acercarse de nuevo a Italia. Fue muy importante el papel del abate Alberoni, que era agente del duque de Parma, para la negociación de este matrimonio. Y lo digo porque luego Alberoni tendrá un papel de gran ministro precisamente en el principio del reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio. Aquí la tenemos, ya muy majestuosa, muy real, siempre con la corona al lado, ya lo iremos viendo. Y esta es la primera carta que ella va a escribir a el que será su marido, a Felipe V. El honor que ha querido vuestra majestad hacer a su muy humilde servidora, al hacerla digna de su gracia real. En fin, es una carta muy ceremoniosa donde ella se entrega en alma, corazón y vida a ser la esposa del rey, pero, o sea, como hombre y como rey. Y es un matrimonio de Estado, es un matrimonio, en fin, convenido por razones políticas, pero sin embargo veremos que luego va a ser un matrimonio extraordinariamente unido, con sus altos y bajos como casi todo en la vida. La boda de Felipe e Isabel se celebró en Parma el 16 de septiembre de 1714, como siempre se hacía, por poderes, en el lugar de la, diríamos, de la novia. Y hubo una gran celebración en Parma. Veremos ahora imágenes de esas celebraciones
Ella tenía ya 21 años cuando se casó, o sea que no era tan jovencita como una niña como había sido la primera esposa, y va a llegar, en fin, con mucha conciencia, diríamos. Aquí tenemos unas fotos actuales de la Catedral de Parma, donde se celebrará la boda, y estos son grabados coloreados y cuadros que también hizo Ilario Spolverini de todas esas celebraciones. Esta era, por ejemplo, la decoración que se puso en la fachada de la catedral. Aquí tenemos un cuadro en el que se ve una recepción de la novia y de su madre llegando a la catedral. Esta es la decoración interior de la catedral. No hay mucho tiempo y pido disculpas por pasar las imágenes muy deprisa, pero cuando preparo una de estas conferencias siempre me entusiasmo demasiado y querría poder explicarlo todo mejor. Y esta es otra imagen muy interesante de la segunda parte de la celebración. Ya no es la parte religiosa, es la parte más lúdica. Es un gran banquete que se celebró y donde Isabel, que ya era reina de España, porque ya se había casado con Felipe V, pues preside la mesa junto a su madre. Aquí vemos cómo está esa mesa de presidencia y cómo hay todo, en fin, una serie de servidores que, en fin, es casi como si fuera un ballet, ¿no? Que presentan todos los platos sobre la mesa. Bien. Hay muchas imágenes de ella, por ejemplo, recibiendo los saludos de toda una serie de grandes personajes de la corte. Aquí otra imagen, no podemos entrar en demasiados detalles. Y luego, inmediatamente, vino el viaje de Parma a Madrid. El viaje de Parma a Madrid, que fue larguísimo, duró 3 meses, es muy interesante, no solo por el viaje, que también, sino sobre todo porque demuestra la personalidad fuerte, decidida, valiente, que ella tenía. Ella sale de Parma hacia Génova. Aquí tienen, en fin, un poco lo que es el itinerario. Aquí tienen un cuadro que representa la salida de Parma. Y tenía que ser un viaje muy distinto, porque iba a ir a Génova, tenía que allí embarcarse y luego llegar hasta Valencia o Cartagena, porque eso todavía no había quedado del todo claro, pero en cualquier caso tenía que ser por mar. Sin embargo, nada más embarcarse, hubo una tormenta enorme y ella se mareó muchísimo. La verdad es que corrieron riesgo de que efectivamente el barco pudiera hasta hundirse. Y ella, cuando se bajó inmediatamente del barco, dijo que de ninguna manera iba a seguir por mar. Y entonces decide que va a seguir por tierra. Y entonces es un viaje muy interesante porque se va transformando de una princesa parmesana en una reina de España. Es como un proceso, de cambio, de asunción de su realeza, de asunción de su nuevo papel. Además, le dio tiempo para muchas cosas. Por ejemplo, en Pau se detuvo para entrevistarse con su tía, la reina Mariana de Neoburgo, la viuda de Carlos II, que era hermana de su madre. Muchas veces, como seguimos mucho la línea masculina, perdemos estas relaciones que son familias, diríamos, donde son las mujeres las que, diríamos, están relacionadas. Y, sin embargo, eso es muy significativo, porque Mariana de Neoburgo, que estaba exiliada, pues realmente le abrió los ojos, le dio una serie de consejos. Ella entró por Roncesvalles y inmediatamente no solamente había entrevistado con Mariana de Neoburgo, sino que en Pamplona también tuvo tiempo de entrevistarse con el abate Alberoni, que era el que había negociado la boda y que conocía pues bien la situación. ¿Y qué más pasó en ese viaje?
pues cuando ya estaba cerca de donde Felipe V se había adelantado a recibirla, porque era una fórmula, diríamos, de cortesía ceremonial, no la esperaban en el propio Madrid, sino que siempre salían pues a alguna población más, en fin, diríamos anterior, ¿no?, del itinerario. Bueno, esto se podría hablar muchas cosas, porque también parece que tiene que ver con que en el sitio donde se encontraban se perdonaban los impuestos, y entonces, claro, no era cuestión de perdonar los impuestos de Madrid, pero en cambio sí era un sitio más pequeño. Pero bueno, el caso es que el rey la esperaba en Guadalajara. Y sin embargo, la princesa de los Ursinos, que fue la mujer que tuvo realmente el poder en la primera etapa del reinado de Felipe V y de su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, colocada como, en fin, personaje de confianza, pero colocada por Luis XIV para poder controlar al nuevo matrimonio joven desde Versalles. Pero bueno, el caso es que la Ursino se había hecho poderosísima. Y entonces ella, muy confiada en su propio poder, se había adelantado al castillo de Jadraque para recibir a la nueva reina, pensando que, igual que había, diríamos, convencido y se había hecho amiga de la primera esposa, pues se haría de la segunda. Pero esto no iba a ser así en absoluto. Era el mes de diciembre, estaba nevando, se encuentran en el castillo de Jadraque. Hay un enfrentamiento donde, en fin, estaban ellas dos solas, hay diversas versiones de lo que pasó allí, pero lo que sí sabemos con absoluta certeza es que Isabel tomó una primera decisión, ella sola, que fue coger a la Ursinos, que había sido, ya digo, poderosísima, y enviarla hacia Francia, en un carruaje en plena noche, en medio de una tormenta de nieve. Por tanto, eso demuestra desde el principio qué clase de mujer y qué clase de reina iba a ser Isabel de Farnesio. Aquí tenemos al castillo de Jadraque, aquí tenemos a Isabel, pero un retrato, no sé si, en fin, muy dudoso, pero en fin, en cualquier caso, de la Ursinos, que entonces ya era una mujer muy mayor. Bien. El caso es que ella se había despejado el terreno antes de llegar a ser efectivamente, en fin, a consumar el matrimonio con el que ya era su marido. El encuentro de los esposos se realiza en Guadalajara, en el Palacio de los Duques del Infantado, el 24 de diciembre de 1714. Noche de Navidad, Nochebuena y noche de bodas. El duque de Saint-Simon, el famoso memorialista de la corte de Luis XIV, no estaba presente, pero a través de la información que le llegaba, y le llegaba, en fin, siempre muy bien, pues lo relata. Dice, la reina llegó la tarde de la vigilia de la Navidad, a la hora fijada, a Guadalajara, como si no hubiera pasado nada. Se está refiriendo a la Ursinos. El rey lo mismo, la recibió en la escalera, le dio la mano y de inmediato la llevó a la capilla, donde el matrimonio fue enseguida, no celebrado de nuevo, ratificado, dice, porque en España la costumbre es casarse por la tarde. En cualquier caso, era la hora en que ella acababa de llegar. Felipe V no esperó ni unos minutos. Dice, de allí a su habitación, donde en el acto se metieron en la cama antes de las 6 de la tarde para levantarse para la misa de medianoche, la misa del gallo. Por tanto, ahí tienen, por el duque de Saint-Simon, que en fin le encantaban los cotilleos, pues un poco la historia de cómo comienza ese matrimonio. Aquí los tenemos más o menos en esa época, el palacio de Guadalajara, donde ellos se encontraron por primera vez. Bien, de Guadalajara a Madrid, ya mucho más cerca, pasada la Navidad, al día siguiente, el rey y la reina solos en la misma carroza, seguidos de toda la corte, pues hacia Madrid. Hicieron una noche entre medio en Alcalá y luego finalmente llegan a Madrid.
La entrada en Madrid pues, está bien explicada por la Gaceta, en medio de grandes aclamaciones. Dice, y no obstante lo impracticable de la carrera por las muchas nieves y el gran concurso de gentes, que no hubo desgracia alguna, porque parece que la gente, pues claro, quería acercarse a la comitiva, a la carroza para verlos y, en fin, había miedo de que pudiera haber algún accidente. Allí se cantó un Te Deum de acción de gracias y, bueno, al Palacio Nuevo. ¿El Palacio Nuevo cuál era? Pues era el Retiro. El Palacio de Buen Retiro, el Palacio Viejo, en la terminología de la época, era el Alcázar de Madrid, que todavía, en ese momento todavía existía. Una de las cosas precisamente que primero, de alguna manera, tendrá que afrontar Isabel es la sombra de la reina difunta, porque María Luisa Gabriela de Saboya había sido una reina muy amada por los españoles en general y especialmente por los madrileños. Y ella fue muchas veces comparada y, bueno, tuvo que, diríamos, apartar, diríamos, ese recuerdo, ¿no? Además, la primera reina pues, había sido madre de 3 hijos varones y, por tanto, claro, la sucesión de este segundo matrimonio pues, quedaba, diríamos, como en un segundo término, como relegada. Ahí tenemos a María Luisa Gabriela de Saboya con un retrato, además, que a mí me encanta, que es con su niño primogénito, Luis I, que luego, pues sí, efectivamente será rey, muy brevemente, pero será rey. Entonces, ella, Isabel, bueno, su principal misión es esa, convertirse en esposa del rey de España. Aquí tenemos este cuadro impresionante, tan majestuoso, tan, en fin, glorioso, diríamos, de Isabel, y luego ya lo iremos viendo, como siempre, ella es una reina consorte, ella no es reina por sí misma, es reina porque se ha casado con Felipe, y sin embargo, ya veremos que el protagonismo que tiene siempre con respecto a la corona, no solamente porque de alguna manera ella da la versión, diríamos, femenina de lo que es la realeza y de lo que es la corona, pero además, efectivamente, no solamente es imagen, es realmente ejercicio. Aquí la vemos ya más en primer término. El duque de Saint-Simon, que era ese diplomático y memorialista del que antes habíamos hablado, aparte de que estaba muy bien informado sobre todo lo que pasaba en la corte de España, eran cortes borbónicas las dos, la de Francia y la de España, pero luego además llegará a conocer a Felipe V, lo conocía ya en fin, de cuando era pequeño, era jovencito, pero luego conocerá también directamente a Isabel de Farnesio y nos ha dejado un retrato muy interesante, un retrato literario. Este es el duque Saint-Simon. Y yo les recomiendo, no me da tiempo a mí a leer ahora todos los textos del duque, pero, en fin, el que tenga curiosidad le recomiendo que lo busque y lo lea porque es muy interesante. Dice, tiene tanta gracia en su talle, en todo lo que hace y dice, en su espíritu, en sus maneras. Es tan natural y aún tiene tanta soltura aparente que se olvidan, por ejemplo, que ella había estado marcada por la viruela, porque había padecido la viruela, la había superado, era el mal del siglo. Dice, su familiaridad, aunque grande, no ofende en nada a la majestad y no sirve más que para hacerla amable. O sea, es una combinación muy interesante, porque era una mujer muy imponente, diríamos así, pero que a la vez pues, sabía transformarse, diríamos, en una persona, pues eso, más cercana, más amigable, ¿no? Habla de que era una mujer religiosa, pero no podía ser de otro modo, era la reina católica, pero no con los escrúpulos de Felipe, que saben que era una persona, en fin, con unos problemas de conciencia enormes. Dice, unida al rey hasta el olvido de ella misma, con una atención a complacerle en cosas, en discursos, en alabanzas grandes y continuadas, que no se distrae ni un momento. Dice, tal es este particular tête-à-tête que no hubo jamás uno parecido. Esta asiduidad de todos los días.
Y dice, bueno, ella está siempre pendiente del rey, cuando a ella en realidad lo que le hubiera gustado, dice Saint-Simon, y yo me lo creo, es que efectivamente le gustaba divertirse, le gustaba, en fin, la música, ya lo veremos, el baile, le gustaba salir a cazar, le gustaban muchas cosas, y en ese sentido, pues ella estuvo siempre pendiente de Felipe y de hacer todo con Felipe y, en fin, en favor de él. Bueno, aquí retratos hay muchísimos. Dice también Saint-Simon que era buena, compasiva, alegre, en fin, infinitamente viva. Esto me parece muy interesante, era una mujer, al menos por las descripciones y los comentarios, extraordinariamente vital, una capacidad de vivir increíble, porque además ustedes piensen que ella convivió todos los días, todas las horas, con una persona como Felipe, que estaba enfermo de melancolía, que era la depresión de la época. Entonces, convivir con una persona depresiva a toda hora se necesita una fortaleza y una vitalidad inmensa para no caer también en una especie de pozo sin fondo, ¿no? Bien, dice que no, bueno, que no tenía favoritas, que ella, en fin, siempre, diríamos, trataba a la gente bien, pero sin entregarse, diríamos, a nadie. En cuanto a esposa del rey, estaba asociada a la realeza del rey y, como decía antes, era la encarnación del perfil femenino de la corona. Y en este sentido, la corona tiene un protagonismo inmenso si la vemos, por ejemplo, en los cuadros. Sería lo mismo si lo explicáramos a través de la cantidad de veces que ella interviene, que ella, en fin, se hace cargo de la situación, etc. Aquí la vemos y fíjense que está con la mano derecha señalando la corona que está sobre un almohadón. Aquí, en cambio, la vemos con el brazo recostado sobre el almohadón donde está la corona. Aquí otra vez, es otro cuadro distinto, pero otra vez ven junto a ella a la derecha la corona. Aquí está el matrimonio, está Felipe y está Isabel. Yo no voy a hacer comentarios artísticos porque aquí hay gente que sabe muchísimo más, pero además, porque esto ya lo harán, pero me interesa que se den cuenta de estos detalles que son significativos. No es simplemente, bueno, no sé, una casualidad, ¿no?, de cómo la ha pintado, en fin, en ese momento cada uno de los autores. Y fíjense que aquí están los dos, pero la que está con el brazo reposando al lado de la corona es ella. Y él, en cambio, fíjense, está mirando hacia ella. Este es del gran cuadro de Van Loo y otra vez la corona siempre, porque ella fue una mujer al servicio de la corona, al servicio de la realeza, al servicio de su marido en cuanto rey. Fue como esposa, como compañera, como mujer, pues ya digo, entregada totalmente. Compartían todas las horas de todos los días. Dormían juntos, comían juntos, rezaban juntos, paseaban juntos, cazaban juntos. En privado, en público, recibían juntos a los ministros, recibían juntos a los embajadores, celebraban audiencias y recepciones casi siempre juntos. Ella alguna vez hacía alguna particular ella sola, pero era, ya digo, una entrega de 24 horas sobre 24. Este es un retrato de Felipe pintado por ella. Ella había recibido lecciones de pintura cuando estaba en Parma, era muy aficionada, y este es el cuadro que ella hace de Felipe, que es muy significativo, porque se le ve realmente, pues, no sé, que transmite un cierto cariño, diríamos así, independientemente del valor artístico o no que pueda tener. Ella realmente, yo después de mucho leer y de mucho trabajar y de mucho investigar, yo creo que sinceramente
ella amaba a su esposo. Ella lo llamaba mi príncipe, que era una manera, en fin, un poco más cordial, diríamos, de denominarlo. Y tenemos, bueno, cantidad de imágenes. A mí esta, que son unos cuadros pintados para la Biblioteca Nacional, me gusta especialmente esta pareja de cuadros. Y fíjense, los dos tienen un libro en la mano. El de él es un libro cerrado, el de ella es un libro abierto. ¿Y qué es lo que hay en ese libro? Pues es la imagen de él. Bien, una gran madre, una mamma italiana, diríamos casi. Madre de familia, consagrada a criar, educar y situar a sus hijos, porque ella estaba obsesionada por el engrandecimiento de la Casa de Borbón, pero también de la Casa Farnesio. Y ella era convencida, como muchos otros de farnesios, que siempre habían tenido en general muy buena relación con la monarquía española, de que efectivamente, diríamos, una cosa llevaba a la otra. Pero además, como reina, también madre de su pueblo, porque esa era una de las imágenes, siempre diríamos, consustancial de lo que era la figura de la reina. Esposa del rey, madre del rey, y su misión principal, como la de cualquier otra reina, era dar continuidad a la corona, dar un hijo a su esposo, dar un heredero al trono. Esa es la misión fundamental de cualquier reina. Luego, las otras cosas las pueden hacer mejor o peor, pero eso es fundamental. La reina que no logra, a lo mejor no por culpa suya precisamente, como pasó con las esposas de Carlos II, por ejemplo, dar sucesión a la corona, pues es como una reina fracasada, diríamos así, porque no cumple aquello que más se espera de ella. Y eso, en fin, a riesgo de su salud, a riesgo de su vida. En la monarquía española pues hay muchas reinas que murieron de un mal parto, de un problema relacionado pues, con dar a luz un hijo. Y tenemos varias imágenes de esa familia, esta más joven, donde todavía, en fin, está Luis I, etcétera, pero luego esta otra, que es ya, diríamos, la imagen más total de la familia, la pintada por Van Loo, donde, en fin, se ve perfectamente que ella, a pesar de que ya la corona tenía 3 herederos, bueno, uno de los niños murió, pero quedaron 2, porque Felipe V, una cosa muy extraordinaria también, es que fue padre de 3 reyes de España. Fue padre de Luis I, fue padre de Fernando VI, hijos de su primera esposa, y luego fue padre también de Carlos III, que es el hijo primogénito de su segunda esposa. Ella fue Isabel de Farnesio, fue madre de 7 hijos, de los que llegaron adultos 6, lo cual es una proporción muy favorable, diríamos. 3 niños y 3 niñas. Y además ella tuvo esa suerte de ver a sus hijos y de ver a sus nietos, de ver a su descendencia y además ocupando muchos de ellos tronos. Los primeros hijos eran Carlos, nacido en el Real Alcázar en 1716, que siempre será su predilecto, porque es el hijo primogénito y el que, en fin, más satisfacciones parece que le dio. Luego está Mariana Victoria, que primero estaba prevista como reina de Francia, pero que luego esto se frustró y será reina de Portugal. Y luego el tercero, Felipe, otro chico, que es el que heredará Parma. Efectivamente, diríamos lo que era su herencia, ¿no? Aquí tenemos una imagen del nacimiento de Carlos. Y aquí, si María Luisa Gabriela de Saboya se había retratado con su hijo primogénito, Isabel no iba a ser menos. Se retrata con el que será Carlos III. Bien, Carlos, el primogénito, que todos sabemos que primero estaba destinado a heredar Parma y Toscana, pero que luego, a través de la guerra, pues llegará a ser rey de Nápoles y Sicilia,
y finalmente rey de España. Aquí tenemos imágenes. Y luego estos otros dos, Mariana Victoria y Felipe. Marianina, ya digo, era también una de, en fin, de sus niñas queridas, porque, ya digo, ella tenía la ilusión de poder convertirla en lo más de lo más, y era entonces reina de Francia. Efectivamente, se negocia el matrimonio con Luis XV, pero como en Francia interesaba que hubiera descendencia rápidamente, pues devuelven a la niña con el disgusto que ustedes se pueden imaginar de Isabel de Farnesio, que rompieron las relaciones diplomáticas. A Felipe V también le ofendió, pero ella desde luego lo tomó muy mal. Aquí tenemos a Mariana Victoria, también como su madre, con la coronita al lado, que en principio iba a ser la de Francia, pero luego será la de Portugal. Luego tendrá otros hijos. Bueno, hay uno que fallece siendo niño, pero luego hay 3 hijos más. María Teresa, que también estaba destinada a ser reina de Francia, fue Delfina, pero que murió de sobreparto también, precisamente, un mal parto, y por tanto tampoco llegó a ser reina de Francia. Luego Luis Antonio, que era destinado, porque claro, tantos tronos tampoco es tan fácil, y entonces estaba destinado a seguir una carrera eclesiástica brillante, arzobispo de Toledo, cardenal, etcétera, pero que renuncia, no quiere seguir. Fue un gran ilustrado, pero, en fin, de alguna manera el garbanzo negro, porque realmente no cumplió con las expectativas de su madre. Y finalmente, la más pequeña, María Antonia, nacida en Sevilla, es la única infanta que no nace en Madrid, de los hijos estos de Felipe e Isabel, y ella acabará siendo reina de Cerdeña, duquesa de Saboya, reina de Cerdeña. Aquí vemos imágenes de estos 3 niños. La familia, siempre la familia que se va, claro, distribuyendo por Europa. Ya lo hemos dicho, a Portugal, a Nápoles. Y ella, los que convivieron con ella un poco más tiempo fueron Felipe, casado con Luisa Isabel de Borbón, que era la hija mayor de Luis XV. Pero, en fin, era el destino también de estas familias, ¿no? Acabar, diríamos, ocupando otros tronos o, en fin, o otras, diríamos, enlazando con otras familias. De todos modos, ella siempre conservó una relación muy intensa, porque escribían continuamente cartas. Hay una correspondencia muy importante con todos sus hijos, y es muy interesante para poder ver las relaciones entre ellos, la información que dan, que muchas veces es una cuestión particular de la salud, en fin, de cosas familiares, pero que a veces también tienen un contenido político. Bien, aquí un detalle del cuadro de Van Loo, aquí el bautizo de una de las nietas. Y eso es muy importante, porque a veces uno piensa como si fuera cuestión de tener un hijo para que heredara el trono, pero con la incertidumbre de la época de qué podía pasar con toda esa descendencia, lo ideal era tener muchos hijos que garantizaran contra todo pronóstico negativo, diríamos, esa descendencia. Y de tal manera que luego, con los enlaces que se realizan con otras casas reales europeas, se constituye como una gran red en que Isabel de Farnesio pues juega un papel muy importante. Aquí tenemos un grabado en que precisamente la representa como madre. El rey está representado en un cuadro, diríamos así, pero luego ella con los hijos, reina feliz, madre fecunda, que ha situado o trata de situar, y efectivamente situó muy bien a los hijos. Reina poderosa, porque efectivamente no se conformó simplemente con hacer un papel, diríamos, ceremonial, sino que ella intervino en política. Fue una mujer inteligente, culta, con una personalidad brillante, como decíamos, y ella no se contenta solo con ser consorte, con estar en segundo
plano, sino que movida por el deber, pero también por una cierta ambición, por un sentido del deber, pero también ella se consideraba con derecho a ejercer ese deber, pues efectivamente participó en el gobierno y tuvo una presencia ceremonial muy destacada y contribuye a crear esa nueva imagen de la reina en la monarquía borbónica, en la monarquía del siglo XVIII. El objetivo principal en que colaboró, en fin, de una manera denodada, fue precisamente el regreso a Italia, como decíamos. Ella era italiana, se convierte en española, pero nunca olvida que es italiana, y entonces ella se suma a ese proyecto de Felipe V de no conformarse con la pérdida de Italia, y entonces ella también, por el interés que tenía en colocar a sus hijos y por esa especie de destino italiano, pues ella también colaboró mucho. Hay una primera etapa con Alberoni en que tratan de llevarlo por la vía militar, ¿no? Por la vía bélica. Primeramente conquistan Cerdeña, luego invaden Sicilia, pero eso hace reaccionar a la cuádruple alianza, incluso llegan otra vez a la guerra con Francia. En fin, no se puede ahora entrar en detalles, pero es importante que veamos que ella tiene un papel muy importante en ese primer proyecto. Las relaciones con Francia, que fueron fundamentales desde el punto de vista que eran dos ramas de la misma familia, pero fueron muy complicadas porque, por ejemplo, cuando muere Luis XIV y hereda el duque de Orleans como regente, bueno, no hereda Luis XV, pero como era un niño, pues actúa como regente el duque de Orleans, pues las relaciones fueron muy complicadas porque la relación entre Felipe V y el duque de Orleans no era buena, y luego por todo eso que hemos comentado de ese matrimonio frustrado, aquí vemos a Luis XV con la niña, que era una niña muy pequeña entonces, Mariana Victoria, que fue, en fin. Y luego está el tema de la abdicación. El tema de la abdicación en 1724, Felipe V, obsesionado con la salvación de su alma, esto a veces no se asume demasiado, pero es que realmente tenía unos problemas de conciencia enormes, y entonces, en fin, él estaba deseando dejar, diríamos, el trono. Es verdad que también se rumoreaba en las cancillerías europeas de que, claro, como él había renunciado al trono de Francia, pues entonces, claro, ¿qué pasaba? Si moría, por ejemplo, Luis XV, el heredero era él. Por tanto, ahí hay toda una serie, diríamos, de intereses cruzados. Él, como sabemos todos, abdica, se retira al Palacio de la Granja y, claro, con él se retira su esposa. Ella lo hizo, no tenía otro remedio, pero le costó. Ella tuvo que asumir, diríamos, esa retirada de una manera que para ella pues, era insatisfactoria. Bien, se retiran a la granja de San Ildefonso, es una obra muy personal de los reyes, donde Felipe V tiene un gran papel, pero también Isabel, precisamente por influencia de sus experiencias, por ejemplo, en Colorno, hay mucha correspondencia con su madre hablando de todas estas obras, etcétera. Y es el lugar de retiro durante esa etapa de la abdicación. Pero luego también veremos que será uno de los retiros, diríamos, en fin, de los sitios reales, ¿no?, que recorre la corte. Aquí tenemos la granja y, sobre todo, no solo el palacio, sino una parte extraordinaria que son los jardines con todas las fuentes, etc. Pero el reinado de Luis I, contra todo pronóstico, pues fue brevísimo. Es el reinado más breve de la historia de España, 229 días, porque siendo jovencísimo y muy prometedor y poniendo en pie, diríamos, un equipo de gobierno español, con ministros españoles, etcétera, pero, bueno, el mal del siglo, la viruela, se lo lleva.
Por tanto, él estaba casado con Luisa Isabel de Orleans, la hija del regente. Había sido una doble boda, la que se había negociado con Mariana y con Luis XV y también con Luis I y la hija del regente, Luisa Isabel. Bueno, el caso es que estos son los reyes jóvenes, el reinado relámpago, como se dice muchas veces. Y, claro, Luis no tenía hijos, no había tenido tiempo, porque el matrimonio pues, era relativamente reciente y el reinado más reciente todavía. Fernando, que es al que le correspondía, el segundo hijo de la primera esposa, tenía 11 años. Pero la madre de este niño no había fallecido. Por tanto, ¿cómo era posible una regencia? No era posible una regencia. Y entonces parecía que la única solución posible era que Felipe V recuperara la corona, lo cual es una situación muy rara, ¿no? Y muy fuera de lo que es, diríamos, todo lo establecido en la sucesión real. La influencia de Isabel fue enorme. Ahí ya yo creo que ella tenía un papel que quería desempeñar y que no quería que le fuera arrebatado, diríamos. Y en ese sentido, Felipe V, es regresar al poder. Primeramente, bueno, hay una etapa de gobierno con ministros extranjeros. Después de Alberoni, que había caído ya, pues Riperdà, en fin, no podemos entrar en detalles, pero luego ya pasa a ocuparse del gobierno una serie de ministros españoles. Es muy importante el papel de José Patiño, porque la reina encontró en Patiño el mejor colaborador para sus proyectos de dar un trono a su hijo Carlos. Y ya no solo por la guerra, sino también por la diplomacia, aunque siempre sobre la mesa estaban los dos recursos, o hacer la guerra o negociar tratados diplomáticos. Aquí tenemos a Patiño, que fue, ya digo, un gran colaborador de Isabel en muchas cosas, pero sobre todo en Italia. Otra cosa curiosa de este reinado es el traslado de la corte a Andalucía, el llamado lustro andaluz, donde parece que ahí Isabel también tuvo un papel muy importante, porque la idea era distraer al rey, apartarle todo lo posible de esa obsesión que tenía por volver a abdicar, lo cual pues hubiera causado una situación muy complicada, ¿no? Bueno, se trasladan a Andalucía, pasarán en Andalucía unos cuantos años, 5 años, y es muy interesante porque en ese momento, por ejemplo, es cuando, gracias al Tratado de Sevilla, pues el infante don Carlos se va a Italia, primero con la idea de que se haga cargo de la herencia de los ducados. Aquí tenemos una imagen simbólica, idealizada, de esa marcha de Carlos en dirección, diríamos, a su destino soberano, que para Isabel también fue un momento de enorme satisfacción, cuando se despiden los padres del hijo que se marcha en el Alcázar de Sevilla, pero luego dolor inmenso. Ella lo echó muchísimo en falta, casi le costó una enfermedad. Hay cartas en que ella explica lo mal que lo está pasando porque se ha quedado sin su hijo, que se va lejos y que además en aquella época muchas veces representaba que no iban a volver a verse. Bueno, pasan unos años en Sevilla y en otros lugares de Andalucía, pero regresarán a Madrid en 1733 y entonces empieza esa última etapa del reinado, donde Isabel pues, va a tener un papel muy importante. Precisamente al poco de regresar a Madrid es cuando en la Nochebuena de 1734 se incendia el Real Alcázar y entonces los reyes se plantean inmediatamente construir un nuevo palacio. Isabel tuvo un papel también muy importante.
a mí siempre me resulta muy interesante esa presencia-ausencia de su figura. Ella lo inicia, ella lo estrenará, y sin embargo, en la fachada del palacio no está la imagen de Isabel, porque cuando se hizo la decoración, en fin, pues claro, estaba reinando Fernando VI, y a quien puso, pues puso a su madre, no a Isabel de Farnesio. Bien, aquí tenemos al nuevo palacio, al nuevísimo palacio, ya no es el Retiro, es el nuevísimo palacio, y en ese sentido, ya digo, fue muy importante el papel de Isabel, que tuvo mucha influencia y mucho poder en todos los sentidos. Sostener al rey y sostener al reino, porque ella fue verdaderamente un pilar de fortaleza para un hombre como Felipe, que tenía lo que nosotros llamaríamos hoy una depresión bipolar, con momentos muy brillantes y de gran energía y de gran ánimo, y luego otros momentos de enorme decadencia hasta el punto de no querer levantarse de la cama, ni querer, en fin, bueno, una situación realmente muy penosa. Fue una reina criticada porque, bueno, ella no era reina por derecho propio, y sin embargo, debido a la situación del rey y a la confianza que el rey depositaba en ella, pues efectivamente intervino realmente, diríamos, a fondo. Hay una serie de poemas, en fin, que la acusaban de haber perjudicado al rey. Dice: gran rey debería ser de nuestra España en la historia si borrase la memoria lo que sufrió su mujer. O sea que la tenían, en fin. Escenarios y placeres cotidianos. Pues bueno, los escenarios fueron el Alcázar, el Palacio Viejo, pero el Palacio de Buen Retiro, que era el que llamaban el Palacio Nuevo, también reformado, y luego los reales sitios, porque como todos sabemos, en invierno pasaban una temporada en el Pardo, por la afición a la caza, en primavera residían en Aranjuez, en verano en La Granja y en otoño en el Escorial. Bueno, muchas imágenes de los reales sitios, y esto era un ir y venir casi, en fin, frecuente, diríamos. Ella tuvo un papel muy importante en el ceremonial cortesano. Ustedes piensen que los reyes recibían diariamente o prácticamente cada día a personas que querían ser atendidas, y se hacían como unas listas y, en fin, había una accesibilidad a la realeza, una cosa realmente impresionante, ¿no? Las audiencias y las recepciones, ya digo, eran diarias y sobre todo les ocupaban las mañanas. Aquí tenemos una recepción de estas audiencias, que en este caso la reina sola a las damas. Aquí un grabado muy interesante, a mí me gusta porque da diversas referencias de lo que era su personalidad, la Diana cazadora. Felipe V era un cazador, en fin, apasionado, era muy arriesgado cuando era joven, y luego lo siguió siendo mucho tiempo, hasta que luego pues, su depresión pues, le hundió. Pero a Isabel también la acompañaba, porque era muy buena amazona, montaba muy bien a caballo y disparaba muy bien. O sea que, en fin, era una mujer muy lanzada, diríamos así. Lo que pasa que luego, cuando fueron pasando los años, pues ella tuvo que limitarse. Y aquí la vemos como cazadora. Luego les gustaba mucho también jugar al mallo, que era un juego parecido al croquet, y que, bueno, había uno cerca de Atocha, había otro, por ejemplo, aquí en La Granja, que todavía queda una parte, se jugaba con un mazo, en fin, y les gustaba mucho jugar. Y luego un detalle, que es que era una reina, en fin, con buen apetito. La tradición de la Casa de Austria se había cambiado porque al llegar Felipe V se introduce lo que podríamos llamar la gastronomía francesa, que ya era el modelo por excelencia de todas las cortes ya desde la época de Luis XIV, pero claro, al introducirse en la Casa de Borbón, pues se comía a la francesa.
Y tenemos las contratas con los cocineros, que sabemos pues, lo que se servía cada día a la mesa real. Lo que pasa que era muchísimo. Imagínense ustedes la carta de un restaurante que te la pusieran sobre la mesa, era una cosa, lo cual no quiere decir que se lo comieran todo, ni muchísimo menos. Pero ella comía muchísimo y se le servían muchísimas cosas porque era una manera también de poder elegir. Eso es siempre, diríamos, un privilegio. No te imponen un menú, sino que eliges en cada momento. 2 sopas, 4 principios, un lomo de ternera, otro fricandó, 6 pichones, un asado, en fin, era una barbaridad. Y de postres una torta de crema y otro plato de pernil, porque había postres era lo postrero, al final, y había postres salados, que muchas veces era jamón ibérico de bellota, por cierto, y otras veces eran guisantes o cosas así, y luego había siempre un postre dulce. Además, ella era caprichosa y se hacía traer cosas de Italia. Se hacía traer queso de Parma, se hacía traer mortadela, se hacía traer, por ejemplo, un plato, bueno, se hacía preparar un plato que estaba de moda entonces, que era el timbal de macarrones. No se hacía con tomate, se hacía con queso. Incluso, en fin, le gustaba que le prepararan la polenta de maíz, que es un plato muy popular, pero que a ella pues, le hacía gracia, y uno de sus postres preferidos, que era la torta de arroz. El duque de Saint-Simon también explica el ritual de la mesa, que servían, se hacía cargo la cámara de la reina, y entonces servían las damas con rodilla en tierra, como en ese sentido, siguiendo el ceremonial de la época de los Austrias. Pero, bueno, esto es vajilla del reinado de Felipe V. Pero lo que es muy interesante es que ya no era una comida, diríamos, en solitario, sino que comían juntos los reyes, ya digo, lo hacían todos juntos, y a veces con algunos de sus hijos, cuando ya eran un poco más mayores, o si no, también con algunos invitados, que podía ser algún personaje de la corte o algún embajador. Y entonces dice que ella, dice Saint-Simon, le gustaba mucho conversar y, diríamos, tener una comida, diríamos que agradable. Ella disfrutó mucho del placer de la mesa, luego con el tiempo, en fin, se fue engordando, pero siguió comiendo bien, porque de alguna manera era como una especie de compensación, diríamos, a muchos otros problemas que surgían. Siguió la moda, haciéndose traer, en fin, trajes y modelos, sobre todo de París, y le encantaban las joyas, para ella misma, para su familia, para hacer regalos, y compraba alhajas en París y en Londres, y lo vemos en los cuadros, la presencia que tiene todo ese ropaje. Las joyas, aquí se ve muy bien la piocha famosa, que era una decoración de alhajas en el pelo, porque se movía a medida que la persona movía la cabeza o caminaba, porque entonces esto le daba unos reflejos, ¿no? Unos brillos que bueno, pues llamaban especialmente la atención. Aquí vemos estas pulseras con la miniatura del retrato, generalmente eran regalos de boda, en que está el retratado, naturalmente, quién iba a ser, pues Felipe. Y sobre todo, y aunque de esto van a hablar en otras conferencias, era una gran señora de las artes. No puedo dejar de mencionarlo porque no sería ella. Había vivido la pasión por las artes en la familia Farnesio, y luego coincidió en su afición con Felipe, fueron grandes mecenas, y además de grandes palacios como el Palacio Real en Madrid o la Granja, pues es importantísima la colección de arte personal de la reina. Ya se ha dicho, por ejemplo, fue una de las grandes descubridoras de Murillo cuando estuvo en Sevilla. Y aquí en este grabado que veíamos antes, pues también vemos los señales, ¿no?, de la pintura. Y estos son unas pinturas de ella,
bueno, pinturas, son, ¿cómo se llama esto? No me sale. Sí, gracias. Y era una gran coleccionista. Coleccionó cuadros. En el Museo del Prado, el otro día lo leía, 358 pinturas. Pero, bueno, coleccionó muchas cosas, abanicos, tabaqueras, porcelanas y esculturas, la famosa compra de las esculturas de Cristina de Suecia, a medias con el marido. Y luego la idea esta, ¿no?, de que efectivamente, bueno, todo le parecía poco, era realmente una pasión, y a mí me sigue fascinando recorrer el Prado y viendo el detalle, ¿no? Bueno, este era su cuadro predilecto. Y lo llevaba consigo en todos los viajes estos que hacían por los sitios reales. Pero luego él ya era gran admiradora de Van Dyck, aquí Van Dyck con Sir Endymion Porter. A mí me encanta, ¿no?, que le gustara Clara Peters, le gustaban las pintoras. Y luego también pintura francesa, y me fascina, ¿no?, ir recorriendo los cuadros y bueno, recorriendo el museo y viendo la famosa florecita de lis que marca su colección. Y también las esculturas. Bien, pero además otra de las grandes pasiones era la música. Ella era una melómana, en fin, le gustaba todo tipo de música, la ópera, la música de cámara, mantenían una capilla real, música religiosa también muy importante. Los dos eran muy aficionados al baile, sobre todo cuando eran más jóvenes, y Isabel tenía una muy buena formación musical, y lo aportó a la corte de España, que bueno, naturalmente también ya la tenía, ¿no? Pero quiero decir que ella pues la completó sobre todo con música italiana, contrató compañías importantes y fue esencial la figura, bueno, aquí lo vemos en ese grabado, como vemos también instrumentos musicales, y luego ese contrato a Carlo Broschi, ¿no?, a Farinelli, que fue ella la que lo contrató cuando estaba él actuando en Londres, en 1737, y lo trae para que, bueno, con su voz maravillosa, pues realmente le diera un poco de paz y de serenidad a Felipe. Bueno, hay muchos detalles, ¿no?, de músicos en la corte, y el baile. Era una gran lectora. Era una mujer culta que hablaba varios idiomas y reunió una biblioteca para su uso personal de más de 8.000 volúmenes, lo cual representa una de las más importantes de su época. Entonces tiene las cosas clásicas: historia, biografías, arte, música, política, filosofía, ciencias, geografía, en fin. Pero una cosa que a mí siempre me hace mucha gracia es que leía novelas. Leía novelas, dos tipos de novelas: libros de caballerías, que es una cosa curiosísima a esas alturas del siglo XVIII, y novelas sentimentales de moda, que se hacía traer de París. Pues tenía una relación, una serie de libreros que le enviaban libros, también su familia. Aquí ese cuadro para la Biblioteca Real y la encuadernación de los libros de la reina. Bueno, ella, aparte de ese gran viaje que hace de Parma a Madrid, que comentábamos al principio, viajó por algunos otros lugares de España, a Valencia, Lerma, la raya con Portugal, pero sobre todo Andalucía. El viaje de Valencia en 1719, pero en fin, del doble matrimonio también con Portugal, pues fueron al río Caya, la frontera con Portugal, donde se reunieron las dos familias reales. Pero el lustro real en Andalucía pues es seguramente, diríamos, lo más curioso, más significativo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una imagen, un grabado de la entrada real en Sevilla. Aquí vemos el carruaje real donde van el rey y la reina juntos. Y luego ellos no solamente estuvieron en Sevilla, fueron a Cádiz a contemplar la entrada de la flota de Indias procedente de América, que debía ser un espectáculo no solo económico, sino ver todos aquellos navíos, y fueron precisamente por influencia de Patiño, que era el que entonces se ocupaba de esto.
pero luego también viajaron por otros lugares, por Granada, por Jaén, por Doñana, porque buscaban lugares para dedicarse a la caza. Y la reina nunca dejó el tema, en fin, del arte, es donde descubre a Murillo. Aquí uno de los festejos, que es el traslado de los restos en fin, de Fernando III el Santo. Bien, acabando, porque el tiempo pasa deprisa. Ella llega a un momento, 1746, en que se queda sin rey y sin reino. Es una reina viuda. Muere el rey en 1746 y ella se queda sola. Y ese mismo año, además, muere su hija, la infanta María Teresa, Delfina de Francia, de un mal parto, y la hijita, la princesita que había nacido, también muere. Y no solamente se queda sola desde el punto de vista, diríamos, familiar, sino se queda apartada del poder. Ella no tenía buenas relaciones con los nuevos reyes, con Fernando VI y Bárbara de Braganza, y por culpa suya, porque los había tratado realmente muy mal, porque los había apartado, en fin, del poder, no les había permitido asistir, como sucedía muchas veces con los herederos, ¿no?, que asistían a las reuniones de ministros para, diríamos, ir poco a poco, diríamos, acomodándose y aprendiendo, diríamos, su nueva misión, ¿no?, su nuevo destino. Fernando VI cumplió con las condiciones del testamento de Felipe V, son honor suyo, hay que decirlo, pero la apartó de la corte porque intervenía continuamente y la hizo marchar ya no solamente de la corte, sino de Madrid. Y entonces, mientras los reyes, básicamente, su lugar predilecto era Aranjuez, como todos sabemos, pues la reina Isabel va retirada a la granja. En fin, el mariscal de Tessé, ella en una carta se quejaba, decía que vivía en un desierto. Bueno, los que conocemos la granja sabemos que eso no es un desierto, pero para ella lo era porque realmente estaba alejada de lo que más le gustaba, diríamos así. Luego se lamentaba de que pasaba muchísimo frío. Decía que la granja en invierno, en verano muy bien, pero en invierno era un pastel de nieve. Aquí la vemos, ella de viuda, va de negro, va de luto, pero con el manto real. Esto, aquí no está la corona, pero está el manto real. Y efectivamente la granja pues había sido una de sus grandes obras, pero en ese tiempo lo padeció ese aislamiento y ese pastel de nieve, porque efectivamente, pues claro, en fin, nieva y hace mucho frío. No sé si ahora nieva tanto, pero parece que en aquella época nevaba mucho. Ella estaba allí sola, acompañada generalmente por el infante don Luis, porque la infanta pequeña, María Antonia, se quedó en la corte, porque ella era una infanta de España, y entonces se queda en la corte con Fernando VI y con Bárbara de Braganza, y Fernando VI le busca un buen matrimonio, la casa con el rey de Cerdeña, con el duque de Saboya, y por tanto era una buena boda, y además era Italia, y era convertirse nuevamente, diríamos, en una reina italiana, ¿no? Isabel no asistió a las fiestas de la boda de su hija, por tanto realmente estaba aislada. Esta es María Antonia. Construyen también el Palacio de Río Frío, en principio para el infante don Luis, aunque realmente no lo llegaron a habitar. Pero el destino le tenía reservado un último papel y fue muy feliz y muy triunfante para ella. A la muerte de Fernando VI, por el testamento que él deja, pero también por los poderes que Carlos III, que entonces era rey de Nápoles y Sicilia y estaba en Italia, pero hace unos poderes, diríamos, hasta que él pise realmente la tierra española, pues Isabel es declarada gobernadora. Por tanto, el último papel protagonista.
Ella espera, en fin, diríamos con enorme emoción, la llegada de su hijo Carlos. Contra todo pronóstico, su hijo iba a ser rey de España. Aquí vemos la pareja de retratos precisamente de Mengs, maravillosa exposición. Y en 1759 pues es cuando va a reunirse la familia. Esta es la salida de Nápoles, de la flota real que iba a llevar a Carlos hasta España, que llega precisamente por Barcelona, por voluntad de Carlos, y que mientras tanto en Madrid pues están haciendo todas las fiestas de la proclamación. Aquí vemos una representación con las monedas que se hacen para la ocasión, pero lo que realmente es el momento culminante es el encuentro entre madre e hijo, que se habían separado en Sevilla en 1731 y se vuelven a reunir en Madrid el 9 de diciembre de 1759. Y el conde de Fernán Núñez, que fue testigo presencial de ese momento, bajo una lluvia torrencial, por cierto, pues vio cómo el rey bajaba del carruaje, entraba en el Palacio de Buen Retiro y su madre lo recibía, se encontraba con su madre. La reina madre vino en su silla de manos a recibir a la real familia a la segunda sala después del gran salón del Retiro. Sería difícil describir, sin debilitarlos, los muchos afectos que debería sentir en aquel momento de reunión una madre que al cabo de 28 años de ausencia se hallaba de nuevo unida a un hijo que había amado siempre tiernamente y a quien no podía contar probablemente volver a ver en toda su vida. Y un hijo que venía a ocupar el trono de su padre, no obstante de haber nacido el tercero, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es uno de esos momentos, diríamos, para toda una vida, ¿no? Y es ahí, en el Palacio de Buen Retiro. Luego se celebrarán las grandes, en fin, fiestas de la entrada solemne de Carlos III en la capital. Y, bueno, un nuevo planteamiento. La reina ya no está sola, está con su familia. Las relaciones con María Amalia de Sajonia no fueron buenas, no se tenían demasiada simpatía. Carlos III imponía que fuera María Amalia de Sajonia cada día a ver a Isabel de Farnesio, pero, en fin, las cartas delatan que la cosa no era muy satisfactoria. Pero fue brevísima esa experiencia porque, como saben, muere muy rápidamente María Amalia de Sajonia, y en 1760 pues Carlos III se queda viudo y decide no volver a casarse. Entonces Isabel tiene un papel muy importante, es la reina abuela, diríamos, no solo reina madre, sino reina abuela, porque ella convive con el hijo, con los nietos. Tuvo la satisfacción de estrenar en 1764 el nuevo Palacio Real. Ella seguía haciendo todo el circuito de los reales sitios. El rey la respetaba muchísimo, pero nunca le dejó volver a tener influencia política. O sea, que después de que cuando él era un adolescente y luego un rey joven en Italia, pues había recibido toda clase de instrucciones de sus padres y sobre todo de su madre, había aprendido la lección, había sido rey en Italia 25 años y de ninguna manera quiso asumir, diríamos, esa presencia, diríamos, realmente, no sé, decisiva de su madre, ¿no? Ella, pues ya digo, estrenó el Palacio Real, también, en fin, aquí vemos las famosas parejas reales de Aranjuez, y el final, que no es el final, porque por algo estamos todavía aquí hablando de ella, por tanto, suma y sigue. El motín de Esquilache. La reina hubo de presenciar esa gran crisis que supuso el motín de Esquilache, que como sabemos estalló el 23 de marzo de 1766. Para ella fue una humillación tremenda. Lo fue para Carlos III, que quedó traumatizado y a partir de aquel momento siempre estaba como angustiado por la posibilidad de que aquello pudiera repetirse, pero para Isabel,
que había entrado en fin, de una manera solemne y triunfante en Madrid hacía tantos años, en 1714, pues le resultaba realmente inasumible la humillación, y sobre todo que Carlos III no quisiera hacer frente, sino que de noche se marcharan de Madrid y se fueran a refugiar a Aranjuez. Esto Isabel lo llevó muy mal, y hay referencias de que efectivamente aconsejaba al hijo a que se quedaran y a que hiciera frente, con las consecuencias que fuera, pues al motín. Bien, el último refugio será Aranjuez, y doña Isabel morirá poco después. Muchos apuntan que efectivamente había sido un disgusto tan grande que la había enfermado. El conde de Fernán Núñez lo dice, pero Tanucci en una carta pues también afirma que el fallecimiento de la reina madre fue fruto de la perversa y criminal sublevación de Madrid. O sea, el disgusto que se llevó pues empeoró mucho su salud. Muere en Aranjuez el 11 de julio de 1766. Y la Gaceta de Madrid, que hace, pues como siempre, ¿no?, una especie de elogio de la reina fallecida, y la elogia como esposa, como madre y como reina, pues dice que muere a los 73 años, que, bueno, rodeada y llorada de sus amados hijos y de sus nietos, y hace toda una gran alabanza, diríamos, de ella. Quedará eterna memoria en los españoles de la reina doña Isabel Farnesio, por su religión, piedad, discreción y agrado, valor, constancia y singular talento que mostró, compañera inseparable de nuestro gran rey. De todos modos, aquí la Gaceta se deja lo de el mecenazgo artístico y la gran colección, que fue su hijo el que, en lugar de dispersarla y venderla, como se hacía en otras ocasiones, pues la vinculó a la corona para que quedara a salvo, diríamos, y afortunadamente, y muy agradecidos todos de que hoy día pues podemos disfrutarla. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, es la bendición bíblica del Salmo 128, que el conde de Fernán Núñez pues lo recoge. Creo que es difícil y acaso único ver reunidas un conjunto de circunstancias semejantes a estas, sobre todo si se considera la tranquilidad con que en medio de una guerra casi general en Europa veía esta soberana coronados sus hijos y nietos en varias partes de ella. Es decir, esa red, diríamos, familiar, soberana por tantos países. El padre Enrique Flórez, que bueno, en 1761 había publicado las Memorias de las Reinas Católicas, que además lo dedicó a la reina reinante, no reinante, porque en ese momento no, María Amalia de Sajonia había fallecido, pero bueno, era la reina madre, ¿no? Pues se lo dedica a Isabel de Farnesio. Dice, sobre el fruto de bendición con que el cielo dotó a la reina Nuestra Señora, Isabel de Farnesio, la concedió también que viese el buen logro de su posteridad, no solo en alcanzar los hijos de sus hijos, sino en ver a estos ceñidos de coronas. Carlos y su familia, Mariana Victoria, casada con el rey de Portugal, estos son los parmesanos, Felipe, esta es María Teresa, la delfina de Francia, que no llegó a ser reina, este es pintado por Goya, Don Luis. En ese sentido, en fin, a pesar de las vicisitudes del pobre infante, sin embargo, pues bueno, su relación con, yo qué sé, con Goya o con Boccherini, pues y su papel ilustrado, pues le salvan, diríamos así. Y esta es la infanta joven, ¿no?, la más joven, la pequeña María Antonia. La tumba de Felipe e Isabel, como ustedes saben, está en la granja de San Ildefonso. Ella
siguió el destino diríamos, de lo que había sido la decisión de Felipe. Felipe no se entierra en el Escorial, sino que Felipe pues busca un lugar especial, que era su querido Palacio de la Granja, y aquí, en la Colegiata, es donde está la tumba de los dos, que está coronada por la fama, y con diríamos el rostro de uno y otro, la corona siempre a los pies. Muchas gracias por su atención.